Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy vamos a estar continuamos mirando las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y hoy vamos a mirar una parábola muy interesante, es sobre el trigo y la cizaña. Esta parábola la encontramos solamente en el Evangelio de Mateo. Hay muchas parábolas que las encontramos en los tres evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Pero esta parábola no está sino únicamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Dice así el Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. Yo les he dicho ya varias veces que dentro de las parábolas hay enseñanzas espirituales profundas, principios de la palabra de Dios que han sido reveladas a los hijos de Dios a través de su palabra, ¿no? Y por el Espíritu Santo. Me llama la atención que el Señor Jesucristo está haciendo una comparación y él dice: el reino de los cielos es semejante, o lo podemos comparar a esta historia. Lo que el Señor está aquí hablando de esta parábola del trigo y la cizaña, pues tiene un significado muy importante, muy profundo acerca de lo que es la vida de la iglesia. Y vamos a mirar algunas cosas muy interesantes. Bueno, quiero decirles también, hermanos, y esto es muy importante, que la interpretación a estas parábolas o a cualquier texto de la palabra no la damos nosotros, no es un líder, no es una persona quien da la interpretación, es la misma palabra a que se interpreta a sí mismo. Esa es la correcta interpretación que se debe hacer de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar que el Señor Jesucristo, Él da la interpretación a estas parábolas. En la mayoría de las parábolas Él mismo da la interpretación y hay algunas cosas muy interesantes. El Señor dice: el reino de Dios es semejante. Dice: fue sembrada el trigo. Cuando fue sembrado el trigo, dice, el enemigo, hablando de Satanás, dice: vino y sembró la cizaña juntamente con el trigo. Es interesante que la única manera de diferenciar el trigo de la cizaña es por el fruto. Por eso el Señor Jesucristo les dice a ellos, cuando le dicen: Señor, vamos y arrancamos la cizaña, dicen: no, porque cuando arranquen la cizaña es posible que van a arrancar también el trigo. Ahora, en esta parábola lo que el Señor está hablando es de la explicación, da la explicación de
de esta parábola tan hermosa. Y del versículo 36 al 43, el Señor empieza a dar la explicación a los apóstoles y a los discípulos de esta parábola. Dice, entonces despedida la gente, la multitud, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dieron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la Biblia, cuando se habla del Hijo del Hombre, se está hablando de Jesucristo. Entonces, el que siembra la buena semilla es Cristo. El campo, dice Jesús, es el mundo, versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. La cizaña son los hijos del malo, del enemigo, de Satanás. Dice, el enemigo que sembró es el diablo, Satanás. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Mire cómo Jesucristo está dando la interpretación a cada cosa de esta parábola del trigo y la cizaña. Él mismo es el que está dando la explicación, la interpretación, para que no haya ninguna duda en cuanto a cada cosa que él va mencionando. Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, mire cómo el Señor Jesucristo está dando la interpretación a cada cosa de esta parábola. El que siembra la buena semilla es Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de Dios. El campo es el mundo donde está siendo sembrada ese mensaje del Evangelio de Jesucristo. La buena semilla en esta parábola son los hijos del reino, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. La cizaña son los hijos del diablo, personas que quizás han oído la palabra, quizás pueden estar dentro de una iglesia, pero no han nacido de nuevo, por lo tanto no entienden la palabra. Por eso el Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16, dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Yo les decía que la diferencia entre el trigo y la cizaña es por el fruto. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo, por el fruto usted puede conocer si realmente una persona es un hijo de Dios o es una persona que no ha conocido al Señor. Ahora, vamos a varias cosas que nos dice para entender esta parábola, la interpretación de esta parábola. Algo que tenemos que saber, hermanos, y tener plena convicción de esto, es que en todas las iglesias, hasta que el Señor venga, habrá trigo y habrá cizaña. A veces escuchamos personas que dicen, no, la iglesia, mi iglesia donde yo asisto, no, esa es la mejor, es una iglesia pura, es una iglesia perfecta.
No, dentro de la iglesia, en todas las iglesias, hay trigo y hay cizaña. Hay verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos hijos de Dios, pero también hay personas que nunca han entendido el Evangelio de Jesucristo y que en vez de ser de bendición, de ayuda, de crecimiento a otros hermanos, lo que sirven es de tropiezo. Y eso lo podemos ver en todas las iglesias. Por eso el Señor nos está diciendo a través de esta parábola que lo único que hace la diferencia entre el trigo y la cizaña es el fruto. Por eso debemos examinarnos, bueno, ¿qué clase de fruto estoy dando yo? ¿Realmente estamos dando fruto que glorifique al Padre? ¿Fruto que realmente demuestre que hemos nacido de nuevo, que realmente somos hijos de Dios? Ahora, hermanos, la Biblia nos está diciendo también a través de esta parábola que un día habrá un juicio. Dice la Escritura, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios y dice la Escritura que Dios apartará a sus hijos de aquellos que realmente no han nacido de nuevo. Por eso encontramos textos en la Escritura que dice, el Señor le dirá a aquellos, yo a usted no lo conozco, no importa lo que usted haya hecho, no importa a dónde asistió usted o el tiempo que asistió a determinado lugar, yo a usted no lo conozco, dirá el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad, dirá el Señor. Dios es un Dios de amor. A veces la gente se confunde porque dice, pero Dios, si Dios es amor, ¿cómo va a condenar a una persona? Dios no condena a nadie. Las personas se condenan a sí mismos porque escogen el camino equivocado, porque no entienden la palabra de Dios, porque no han nacido de nuevo y no hay un cambio en su vida, por lo tanto no hay fruto en su diario vivir. Pero Dios también es un Dios de justicia. Y Él dice que Él no dará por inocente al culpable. Debemos pedir al Señor que nos dé discernimiento para entender realmente qué estoy haciendo dentro de la iglesia, la comunidad donde yo estoy. Si realmente estamos siendo instrumentos para la gloria de Dios o estamos siendo instrumentos del enemigo para tropiezo. Y a eso es lo que se refiere esta parábola del trigo y de la cizaña. En la iglesia siempre habrá hombres que aman a Dios, hombres y mujeres que aman a Dios, que realmente han nacido de nuevo, que dan fruto y que ese fruto, como dice Juan 15, glorifica al Padre. Pero también conocemos y vemos personas que pasan y pasan los años, pero no hay fruto en su vida, no hay un cambio. Su manera de pensar, su forma de hablar, su comportamiento, no hay ningún cambio en esas personas. Al contrario, sirven de tropiezo. Siempre están hablando de la iglesia, hablando de los líderes, hablando de los hermanos. Y a veces personas, inclusive con doctrinas de error. Por eso la palabra dice, tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque el Señor dijo, ustedes no deben arrancarlo. Es el Señor quien debe hacer esa separación en determinado momento. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, oremos. Si vemos que hay una persona que no crece, que no es de bendición en la iglesia, oremos por ella
Debemos aprender a amar a esas personas, orar por ellos, tratar de ayudarlo, orientarlo. Pero también debemos tener cuidado que no vaya a causar daño a otras personas que puedan apartarlos de los caminos del Señor. La Biblia dice que es peligroso cuando servimos de tropiezo, decía el Señor Jesucristo. En Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Por eso debemos tener cuidado. Si realmente nosotros estamos dando fruto para la gloria de Dios, o estamos siendo de tropiezo para otros. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude a entender realmente qué estamos haciendo en la iglesia del Señor, dentro del pueblo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos amonesta a tener mucho cuidado y tener discernimiento, pedirle al Señor que nos dé discernimiento para ver si estamos siendo de bendición o estamos sirviendo más bien de tropiezo. Ayúdanos, Señor, que podamos entender realmente tu palabra, que podamos vivir, Señor, para honrarte y que el fruto que podamos dar, Señor, sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Te adoramos, oh Dios, te damos muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.